Y de esta manera entonces vamos a ir a ella y vamos a tomar un versículo del libro de Hebreos en el capítulo 9. Recuerdo que estamos en la serie hablando acerca de la todopoderosa sangre de Cristo. Y vamos a usar el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vuelvo a leerlo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias porque nos permites en esta hora y en este momento, Señor, tener tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Esperamos, Señor, que tú puedas hablarnos, ministrarnos, que tú puedas tocar el corazón de tus hijos a través de esta palabra y puedas llevarles, Señor, a reaccionar, a recapacitar y, por supuesto, Señor, a arreglar aquello, Señor, que no ha sido arreglado. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que tu gracia divina nos guíe y nos dirija para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy, usar como título la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de Cristo. Hemos estado hablando ya en dos temas anteriores, por supuesto, y tratando de alguna manera con la posición y también con las promesas para nosotros como creyentes en Cristo. Luego hemos visto esta gran verdad de la sangre todopoderosa de Jesús, que si reconocemos el valor, por supuesto, y las virtudes de esa sangre, esto nos coloca en una posición de ventaja sobre el diablo. El mensaje de la cruz y el poder de la sangre de Jesucristo es la piedra angular del cristianismo. Por eso siempre Satanás está atacando los mensajes de la sangre constantemente. Nuestro texto dice aquí y usa esta palabra o esta frase, no sin sangre. O sea, todo lo que hace Dios es por razón de la sangre de su Hijo. Todo lo que realiza Dios es por razón de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No me sorprendo por qué hoy día hay tan poca predicación sobre ella. ¿Por qué hoy día la gente o los predicadores y ministros no predican acerca de la sangre de Cristo? Primero, no me sorprendo porque entiendo y sé por la misma palabra que Satanás odia la sangre de Cristo y no hay nada contra lo que luche más el diablo. Pero cuando realmente comenzamos a tratar con la sangre de Jesucristo, hermano querido, algo ocurre y algo sucede. Maxwell Witt, él habla en su libro La preciosa sangre de Jesús y dice que en todos sus viajes que él hace y que hacía, por supuesto, y él escribe de esta manera, he escuchado demonios que tratan de blasfemar cuando se menciona a Jesús, pero he visto o no he visto a ninguno que cuando se menciona la sangre no lo haga comenzar a temblar y huir. Eso es lo que él plantea. Cada vez que el nombre de Jesús es blasfemado, mencionado de alguna manera, quizás los demonios siguen allí tratando de derrocar o destruir o sacar el nombre de Jesús. Pero cuando la sangre de Cristo, hermano querido, es mencionada, entonces ahí comienzan a temblar y a huir. Satanás odia la sangre, porque entendemos también que a través de la sangre Jesús venció en la cruz del Calvario. Ahora, mirando la importancia
y la función, por supuesto, que cumple la sangre naturalmente para nuestro cuerpo natural, para nuestro cuerpo humano, porque nosotros tenemos sangre en nuestro cuerpo. Entonces, cuando vemos la importancia que cumple la sangre en nuestro cuerpo natural, podemos tener entonces algún entendimiento de lo que la sangre de Jesucristo hace para el cuerpo de Cristo y para nosotros como creyentes en forma personal. Recuerde que Pablo habló que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, el cuerpo de Cristo funciona a través de la sangre de Cristo derramada. Recordemos que en Levítico capítulo 17, versículo 14, Moisés escribió que la vida de la carne está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. O sea, entendamos esto. Hace más de 100 años, más de 100 años quizás, la ciencia aprendió esta verdad. Pero Dios la reveló a Moisés hace más de 3.800 años, que la vida de la carne está en la sangre. Quiero que veamos lo que la sangre es realmente, y eso es lo que vamos a tratar hoy día. Lo que ves cuando te haces un corte, yo creo que todos hemos experimentado eso de una u otra manera, a excepción de los pequeños niños, ¿no? Pero en la mayor parte de los seres humanos hemos experimentado en alguna vez algún corte en nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro cuerpo. Lo que vemos cuando nos hacemos un corte se llama plasma, que es el líquido claro, por supuesto, y el plasma es el vehículo que lleva la sangre. Cuando miramos eso bajo un microscopio, se pueden ver partículas sólidas en el plasma. O sea, las partículas son algunas rojas y otras son blancas y se llaman glóbulos. En los glóbulos rojos está la hemoglobina. Y junto con otras funciones, la hemoglobina es el pigmento que da color a los glóbulos. La sangre hace que todo lo que el cuerpo necesita pueda nutrirlo a través de la sangre. Eso es lo que hace la sangre. Es muy importante que entendamos esto para poder también aplicarlo a la vida espiritual. La sangre lleva y convierte todo lo que comemos en alimentos vitales para poder vivir. O sea, la sangre transforma todos los alimentos que comemos y lleva la vitalidad para que nosotros podamos subsistir o vivir. Lo que es verdad entonces en el sentido natural, lo es también en el sentido espiritual. En la puerta, ¿y cómo puedo decirlo? En la puerta de entrada hacia las bendiciones de Dios están estas palabras: no sin sangre. Si nosotros queremos bendición de Dios, debemos entender que no se puede recibir la bendición de Dios sin sangre. La primera función de la sangre, hablando en el sentido natural, es quitar todo lo que no sirve. Todo lo que no sirve. La sangre lleva el material de desecho al canal adecuado de eliminación. Eso es lo que hace la sangre. Cuando vemos Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará. Tomo esas palabras de este versículo. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará. La palabra limpiar significa exactamente lo mismo en lo espiritual que en lo natural. Significa limpiar minuciosamente. El primer trabajo de la sangre es reunir todo el material de desecho que es indeseable y eliminarlo para que no contamine ni cause enfermedades. La sangre hace esto a través de los canales de eliminación. Realmente lo que hace la sangre es purgar nuestro cuerpo, eliminar todo aquello que no es bueno. La mayoría de las enfermedades son el resultado de una eliminación inapropiada. O sea, en otras palabras, la sangre no ha eliminado apropiadamente los desechos y al mismo tiempo podemos decir algo restringió a la sangre para que no hiciera aquel trabajo. En 1 de Juan, capítulo
1, versículo 7 dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La Biblia dice así: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el primer trabajo entonces de esa sangre espiritualmente es limpiar. Cuando entendemos esta verdad, cuando comprendemos esta verdad, entonces todo comienza a cambiar. Cuando vine al Señor Jesús, y lo conté hace algunas semanas atrás en uno de los temas, tenía 14 años. Y el día que me arrodillé delante de Él, la sangre de Cristo me limpió de todos esos 14 años de pecado. Alguien dice: ¿cuántos pecados habrá tenido? Era un pecador. ¿Por qué? Porque caminaba en forma rebelde en contra de Dios, y eso entonces fue limpiado. Lo primero que hace entonces la sangre es limpiarte. La sangre de Jesús, fluyendo por el cuerpo de Cristo, limpia todo lo que no pertenece a Él. Limpia y saca todo lo que pertenece al mundo, todo lo que pertenece al diablo y todo lo que pertenece a la carne. Eso es lo que hace la sangre de Cristo actuando en nosotros como cuerpo de Cristo. También purifica el cuerpo de todas las actividades contrarias a las cosas de Dios. O sea, nos limpia de todo pecado. Esto implica entonces que este es un proceso durante toda la vida. No es que la sangre de Cristo solamente vino un día, como dije recién, a los 14 años, sino que es algo continuo. Continuamente está limpiando mi vida de todo pecado. Lógicamente, cuando voy delante de su presencia y pidiendo perdón, cuando me he dado cuenta que he pecado. Los pecados que he cometido, Dios los ha perdonado y los ha limpiado. Debemos entender entonces que hay una fuente abierta en la casa de David fluyendo continuamente, y este fluir, puedo decirlo así, esta corriente limpiadora quita todo desecho espiritual, aún de las partes más escondidas, guardando por supuesto nuestra relación con Dios en forma vital. Y es importante entender esto. La sangre hace esto y lo hace todo el tiempo mientras tú y yo caminamos en la luz que es la vida de Dios. La sangre está limpiando nuestra vida para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente, para que cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo podamos entonces entrar en función en forma correcta. Mientras que caminamos honestamente con Dios, la Biblia dice que seguimos el Espíritu o seguimos al Espíritu, que es lo mismo. Entonces, esta acción limpiadora se lleva a cabo todo el tiempo, constantemente. Vuelvo a marcar eso, usted tiene que entenderlo. Constantemente el Espíritu Santo y la sangre de Cristo están obrando en nuestra vida. La sangre va limpiando nuestra maldad, nuestro pecado, para que seamos aceptos ante el Padre y para que nosotros estemos en una comunión perfecta con Dios. Cuando usted puede entender que hay suficiente pecado en todos nosotros para enviarnos al infierno, cuando usted puede entender que el pecado que nosotros cometemos nos lleva a la muerte y la condenación, entonces con mayor razón entendemos que la eficacia de la sangre de Cristo es tremendamente poderosa. Ahora Dios está tratando con nosotros todo el tiempo en este proceso. Y a principio de vida, por supuesto, cuando comenzamos en Cristo Jesús, Él lo que hace es santificarnos. Habla también de la santificación, en cierta manera de un proceso, pero lo que está guardando nuestra comunión con Dios es eso, es el poder limpiador y purificador de la preciosa sangre de Cristo. Eso es lo importante. O sea, usted no tiene una comunión con el Señor porque viene a una iglesia, porque se congrega en una iglesia, porque es partícipe de una iglesia. Usted tiene comunión con Dios porque la sangre de Cristo está constantemente limpiándole para que usted tenga esa comunión con Él. Hay 3 tipos de limpieza que nos enseña la Biblia. 3 tipos de limpieza. La limpieza de la sangre, que aparece en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Y habla, por supuesto, de esto. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces estamos viendo que la limpieza de la sangre es lo primero que sucede. Luego, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26, está el poder purificador de la sangre para santificarla, habiéndola purificado, dicen, el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es donde nosotros entendemos que está entonces el poder purificador de la sangre. Y luego está el lavamiento de la regeneración del espíritu, y esto aparece en Tito capítulo 3 versículo 5. Esta acción transcurre todo el tiempo, y dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, tenemos aquí lo que la palabra nos enseña. Cuando tomamos en cuenta entonces que 9 de cada 10 enfermedades son el resultado de una eliminación inapropiada, y si lo que es verdad en el sentido natural, hablo del cuerpo humano, cuando las enfermedades aparecen es porque hay una función inapropiada de la sangre. No es que la sangre lo esté haciendo mal, sino hay algo que restringe que la sangre pueda hacer su función. Entonces, si en lo natural es así, también lo es en el sentido espiritual. Entonces te podrás dar cuenta por qué la iglesia está enferma, porque la iglesia tiene los conflictos que tiene. Hablo de entre hermanos. ¿Por qué entonces la iglesia tiene esta forma de vida? Lo que necesitamos hacer entonces es predicar más, enseñar más sobre esto para que la gente de las iglesias pueda tener entonces fe en la poderosa sangre de Jesús. Entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En primera de Juan capítulo 5 versículo 16, la escritura nos habla, y Juan por supuesto nos expone, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, entendamos esto de alguna manera. Cuando vemos la escritura, cuando vemos la palabra de Dios, vemos cómo Dios actúa. Si vemos el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estas declaraciones, hermano querido, tienen una implicación tremenda y terrible. Pero lo importante aquí es que cuando se retiene, voy a decir esto, cuando se retiene el excremento espiritual en forma voluntaria, espiritualmente se impide la purificación de la sangre. Y la muerte entonces es el resultado. Entendamos algo, en lo natural el excremento humano es muy tóxico. Dios le dio a Israel órdenes específicas de cómo eliminar el excremento humano. En el Oriente, por ejemplo, el excremento humano es usado como fertilizante, pero es mortal. Si el sistema eliminatorio del cuerpo está obstruido y la sangre no puede purificar ese desperdicio que es la causa de enfermedades, entonces la muerte ciertamente ocurrirá. Cuando usted y yo dejamos sin hacer las cosas que deben hacerse, entonces obstruimos o por lo menos restringimos el fluir de la sangre de Cristo y nos hacemos vulnerables para una caída espiritual y muerte al final. Por eso dice ese versículo: si pecáremos voluntariamente. Se usa ese presente, ¿no? Lo que denota una continuidad de la acción del pecado, y eso es simplemente que estamos
pasando por alto la convicción del Espíritu Santo y continuamos haciendo lo que Él te está diciendo que está mal. Eso es pecar voluntariamente. No importa lo insignificante que tú creas que es la ofensa. A veces nosotros tendemos a mirar los pecados de una forma muy extraña. Decimos, bueno, es que es una mentira blanca, como si fuera menor a la mentira negra, o a la mentira ploma, o a la mentira café, no importa el color que le pongas, es mentira igual y ante Dios es pecado. Alguien dice, no, pero es que no es lo mismo robar 100 pesos que robar 1.000.000. Es robar igual. Nosotros tenemos ese concepto y pensamos que hay cosas que no son tan significativas o que no son tan grandes. Entonces, no importa lo insignificante que tú creas que es la ofensa. Seguir en ello es como jugar a la ruleta rusa con tu alma. Usted sabe lo que es la ruleta rusa. Se menciona en muchos lugares. Es una pistola con una sola bala y bueno, da vuelta y tú verás, ¿no? Si sale o no sale. Si no sale, seguirás viviendo. Si sale, ya te moriste. Esa es la ruleta rusa. Entonces no podemos jugar con nuestra alma de esa manera, pensando que lo que estamos haciendo no es tan significativo o no es tan grave. El problema no es solo el asunto del pecado particular del cual Dios te ha convencido y te ha ministrado que está mal, sino que la situación se basa en tu rebelión contra el señorío de Cristo y el gobierno del Espíritu Santo. O sea, cuando tú pecas deliberadamente, te estás rebelando en contra de Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es donde dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, no hay nada más allá de la sangre de Cristo que nos pueda limpiar. Nada en este mundo puede limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Solo la sangre de Cristo. Entonces, si tú continúas en aquello que sabes que Dios te prohibió, detienes el fluir de la sangre. Esa sangre que está purificándote constantemente, esa sangre que está limpiando tu cuerpo constantemente, hablo también en lo espiritual, y obstruyes la eliminación, la limpieza y la purificación de la misma sangre. O sea, consecuentemente ya no queda nada que hacer. Tal como dice Hebreos capítulo 10 versículo 27, y habla Pablo allí a los hebreos enseñándole, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ponte un torniquete alrededor de tu brazo, obstruye el fluir de la sangre hacia tu mano y esa mano morirá. O sea, ese miembro morirá. ¿Por qué? Porque la sangre no está irrigando, la sangre no está purificando, la sangre no está llevando los nutrientes necesarios para que ese miembro pueda vivir. Entonces, lo que es verdad en el sentido natural, lo es también en lo espiritual. En nuestra rebelión, en tu rebelión, bloqueas el fluir de la sangre. Y eso impide la limpieza y la eliminación de aquello que es contrario. Y tú detienes eso y la muerte es inevitable. Por eso es que tenemos el problema que tenemos hoy dentro de las iglesias. Por eso es que hay tanta gente, disculpa la frase que voy a decir, tanta gente muerta espiritualmente en la iglesia. Hay gente que va a la iglesia, que asiste a la iglesia, pero está muerta espiritualmente, porque sencillamente no está fluyendo la sangre de Cristo en ellos. No los está limpiando, no los está irrigando, no les está dando vida. Cuando tratamos de excusarnos por la desobediencia que tenemos, porque somos desobedientes, es como caminar sobre, no sé, sobre el infierno en un puente podrido. En cualquier momento eso se rompe y caemos al fuego. Cuando razonamos que lo que estamos haciendo no es tan malo, porque eso también lo he escuchado de mucha gente, no es tan malo lo que hago, hay otros peores. Recordemos mejor el caso de Adán. Adán, él mismo se maldijo y a toda la creación por comer del árbol prohibido. La orden de Dios era: no comerás de ese árbol. Y él lo hizo.
Entonces, cuando vemos esto, entendemos que la enfermedad espiritual y la muerte son el resultado natural de nuestro fracaso en permitir que la sangre de Cristo nos purifique y nos limpie de toda injusticia. Por eso la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados y los abandonamos, entonces la sangre de Jesús va a continuar su proceso de limpieza y su proceso de purificación en nuestro cuerpo espiritual. El bloqueo es evidente, hermano querido. Veamos lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí no está diciendo Isaías que Dios no pueda oír. Lo que está diciendo es que Él no te va a oír. Eso es lo que está diciendo. Hay gente que me ha dicho a mí, dice: no, el Señor siempre me escucha. Aquí dice que si nuestros pecados que están allí, nuestras iniquidades, lo que hacen es provocar división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados hacen ocultar el rostro de Dios para no oírnos. Cuando hay cosas en tu vida, en mi vida, que no permiten de alguna manera que sean tocadas por la sangre, que nosotros no permitimos que la sangre llegue allí, entonces cortamos la provisión de la gracia para tu vida. Y como dije antes, si cortas el fluir de la sangre en cualquier miembro de tu cuerpo, ese miembro morirá. Si voluntariamente continúas haciendo lo que Dios te ha prohibido hacer, o continúas rebelándote y rehusando hacer lo que sabes que tienes que hacer, la muerte vendrá con certeza. La vida en su plenitud depende de un continuo fluir de la sangre. Cualquier cosa que restrinja ese fluir está restringiendo la vida. Se hizo el descubrimiento del colesterol, y creo que ya todos conocemos un poco del colesterol. Y ahora el tema del momento es el colesterol. ¿Qué pasa con esto? Esto obstruye las arterias, y cuando las arterias son obstruidas o endurecidas, como también se le llama, empiezan a ocurrir cosas terribles en el cuerpo humano. Acontecen espasmos, ataques fulminantes y sobre todo ataques al corazón. Estas cosas terribles comienzan a suceder porque la provisión de sangre es restringida a aquellos órganos que son afectados. Espiritualmente, la vida abundante que Jesús prometió depende de un fluir continuo y sin interferencias de la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando la muerte se hizo tan evidente en la iglesia de Corinto, recuerde usted esto, el remedio de Pablo fue simple y sencillo. Lo dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, y Pablo le habla a los corintios y les dice de esta manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu? Solo cuando realísticamente, lo voy a poner así, tratamos con aquellas cosas que impiden el fluir de la sangre. Cuando examinamos nuestra vida espiritual y comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas que no están en lo correcto. Tenemos que predicar contra aquellas cosas que restringen el fluir de la sangre si realmente deseamos que esa vida abundante, en forma personal y en forma colectiva como iglesia, pueda entonces fluir en ella. Necesitamos tratar con las cosas que se mencionan en Gálatas. Pablo, recuerde que
las especifica muy claramente y habla acerca de ello. Todas ellas restringen el fluir de la sangre. Por eso es de prioridad predicar acerca de esto. Ya sé que hay muchos que predican muchas tonterías que le quieren llamar amor y no quieren tratar con el pecado, pero en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, están claramente escritas las cosas que obstruyen el fluir de la sangre. Hemos indicado, hermano querido, que cuando se obstruye el fluir de la sangre en forma natural, ocurren ataques severos, incluyendo el ataque al corazón, y cosas horribles suceden en el cuerpo. Entonces, si restringes o impides el fluir de la sangre en el cuerpo de Cristo, estás restringiendo la vida. Se volverá impotente e ineficaz en sus esfuerzos en contra del diablo. Por esto necesitamos tratar con estas cosas aquí que Pablo escribe en el libro de Gálatas. Recordemos lo que dice Pablo allí en este libro de Gálatas 5:19. Habla acerca de estas cosas y manifiesta, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínate. Tenemos la responsabilidad de tratar con estas cosas si realmente queremos vivir. La pregunta que normalmente se hace en la iglesia es: ¿qué es avivamiento? Todo el mundo quiere avivamiento, toda iglesia pide avivamiento y le pide a Dios como si fuera algo que se derrama, ¿no? Como que fuera lluvia que cae. Dice: la lluvia, Señor, manda la lluvia, y lo asimilamos como un avivamiento. Pero ¿qué es avivamiento? Es la vida. La vida de Dios fluyendo, y cuando permitimos que esas cosas especialmente estén operando en el lugar espiritual, cuando este tipo de cosas que Pablo menciona a los Gálatas, ellas restringen el fluir de la sangre, restringiendo la vida de Dios en la iglesia. Entonces el avivamiento no va a venir mientras no exista el fluir de la vida de Dios en esa iglesia. Hay momentos que estamos conscientes de nuestros errores y nos damos cuenta de ellos, pero también hay cosas de las que no estamos conscientes. O sea, hemos cometido pecados conscientemente y también hemos cometido pecados inconscientemente. ¿Sabe? Dios ya no tolera la ignorancia, pero si nos arrepentimos rápidamente y realmente nos arrepentimos de lo que conscientemente sabemos que está mal, entonces la sangre nos limpiará también de lo inconsciente para que la comunión con el Padre no sea rota. Yo puedo haber pecado conscientemente y conscientemente me arrepiento de mi pecado y voy a la presencia de Dios y Él me perdona, pero no sé si he pecado inconscientemente. Entonces, como no lo sé, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, me limpia de ese pecado inconsciente. Entonces, cuando la sangre de Cristo obra en nuestra vida, la palabra de Dios entonces puede obrar. Y mientras la palabra obra en nuestra vida, el Espíritu Santo puede efectuar su trabajo de limpieza y regeneración. O sea, vemos aquí la sangre, el Espíritu y la palabra. La limpieza de los tres son sinónimos en realidad. La palabra no puede obrar a menos que la sangre esté en operación, pues es imposible que la palabra actúe aparte de la sangre de una manera activa y operativa. Y el Espíritu Santo no puede obrar aparte de la sangre. O sea, en este sentido, los tres trabajan como dice alguien por allí, en común acuerdo. Tampoco puede haber una operación de la sangre sin el conocimiento de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Entonces todo está relacionado. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a redimirnos, o mejor dicho, a rendirnos a la limpieza y a la purificación de la palabra.
cada vez necesitamos más de ella. La sangre entonces se convierte en la respuesta cuando tú y yo la reconocemos. Mientras tratamos con aquellas cosas que conocemos conscientemente, entonces la sangre limpiará aquello que no conocemos, y esto es lo que nos mantendrá en comunión con el Padre, nos mantendrá en comunión con Dios. ¿Sabe? Nunca podremos crecer y entender esta vida hasta que aún estas cosas inconscientes sean llevadas a la luz y tratadas por el poder de la sangre. Pero no pueden ser llevadas a la luz si la predicación de la palabra de Dios no está siendo hecha. O sea, no se puede entonces entender o conocer lo que está mal si la palabra de Dios no se predica. Mientras que fielmente proclamamos la verdad respecto, por supuesto, a esas cosas que restringen el fluir de la sangre de Jesús en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y son llevadas a la luz, expuestas por la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo y qué va a hacer la sangre? Nos van a limpiar y van a sacarlas y eliminarlas de nuestro cuerpo. Hablando de la iglesia. Cuando esto ocurre, entonces, hay más lugar para una expansión de Cristo en el cuerpo de Cristo. El vaso está ensanchando o siendo ensanchado, lo puedo decir así, con cada proceso de purificación de aquello que está ahí, de alguna forma estorbando el fluir. Si eso es eliminado, entonces nosotros vamos a crecer en Cristo Jesús. Ese canal va a ser ensanchado y habrá un mayor fluir de vida, mayor fluir de vida. Esa es la razón por la cual Dios tiene que tratar con nosotros drásticamente, y por esto tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que llevar el mensaje de Dios. Tenemos que ser fieles en tratar con asuntos como ese espíritu de falta de perdón en la iglesia. Tú sabes que hay tanta gente que no se perdona en la iglesia. Suena feo decirlo, pero discúlpame, tengo que decirlo. Hay gente que no se perdona, hay gente que se odia, hay gente que no se lleva, hay gente que no coincide en nada. Hay problema por una falta de perdón. Hay hermanos que tienen algo contra su hermano y tienen falta de perdón en su corazón. Y eso hace que el fluir de la sangre de Cristo quede bloqueado y restringido para la vida. Entonces crea conflicto, crea problema dentro de la iglesia, e inmediatamente entonces la vida de Dios no está fluyendo. Podríamos decir que en lo físico pasaría algo similar, como que la sanidad entonces es negada a aquellos que deberían estar sanos, porque la sangre no está fluyendo adecuadamente. La salvación en lo espiritual sería negada a quienes podrían ser salvos. Una de las declaraciones más tristes de la Biblia fue cuando el profeta Isaías habla de hijos que iban a nacer, pero que no había suficiente fuerza en Sión para dar a luz estos hijos. Yo veo eso todo el tiempo. Se predica el evangelio, se habla del evangelio, y mucha gente viene al altar. Lo hemos visto por años, pero muy pocos de ellos regresan a la iglesia. Ese es el problema. ¿Qué ha pasado? Fueron movidos por la palabra, vieron su condición de perdidos y de pecadores y vinieron al altar para recibir al Señor, pero no hubo suficiente fuerza o no hubo suficiente vida para darlos a luz. Se perdieron. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué fue tan débil? Porque hubo restricción de ese fluir de la sangre. Ese fluir de vida no estaba allí, y no hubo suficiente fuerza para darlos a luz, para entrar en el reino de Dios. Y lo vemos constantemente. Podemos hacer campañas, y los hemos hecho en el pasado, y la gente viene al altar, 200 personas, 300 personas, 100 personas, 80 personas, 40 personas, 14 personas, no importa la cantidad, vienen al altar y uno dice: hemos ganado 14 almas, hemos ganado 50 almas, son nuevos miembros de la iglesia del Señor. El problema es que no los ves nunca más.
porque algo está restringiendo el fluir de la vida en esa iglesia. Déjame cerrar este mensaje y terminarlo. Esta es una acusación contra la iglesia. Y esta es una realidad. Debemos saber, como predicadores del Evangelio de Cristo, que esta es una acusación contra nosotros, más que contra cualquier otro. La acusación es que la iglesia está débil, está anémica, porque tú y yo hemos fallado en tratar con esas cosas que restringen ese fluir de vida, ese fluir de sangre. Esa limpieza no puede ocurrir porque no predicamos lo correcto. Por lo tanto, la vida ha sido restringida. La iglesia ha sufrido un ataque espiritual y no puede estar de pie contra las obras del enemigo. Hemos permitido, escúchame bien, que este espíritu de incredulidad se quede ahí sin ser tratado como debe ser. Hemos permitido que el espíritu de codicia esté allí sin apoyar la obra de Dios, sin dar a Dios. No entregan diezmos, no entregan ofrendas, no apoyan la obra, pero aún así les permitimos que se sienten cómodos en la iglesia sin reprenderlos con la palabra de Dios. Como resultado de todo esto, hemos restringido el fluir de la vida, y las vidas que vienen a los altares no llegan a entrar en el reino de Dios, porque no hay un fluir de vida. Por eso digo que esto es más que una crítica contra la iglesia. Mantenemos a algunos de ellos muy calientitos, sentados allí con la religión y con algunos juegos que los entretienen, pero el mismo hecho que no quieren venir a la iglesia nos demuestra que son solo cizaña, nunca han nacido de Dios. Entonces, cuando no predicamos el evangelio, ese evangelio que debe ser predicado fielmente, entonces esas cosas en el cuerpo que restringen pueden sentarse muy cómodamente y la vida no puede fluir. Cuando leemos en la Biblia donde los problemas han llegado, la vida se ha perdido y puedo decir que el significado original se ha ido. Dios siempre echa la culpa de esto al pastor. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la responsabilidad de predicar. A veces me preguntan, ¿por qué predica usted, pastor? ¿Por qué no le da la oportunidad a los hermanos? Porque es mi responsabilidad. Pero ¿y cuándo van a predicar los hermanos? Cuando Él los llame. Debemos entender la responsabilidad. Les estoy dando un mensaje a cada uno de ellos cuando todos los días me ven predicar aquí. Estoy predicando los martes, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, los miércoles por la noche. Solamente el día lunes, entre comillas, no estoy predicando, pero aún así estamos haciéndolo. ¿Por qué lo hace? Porque es mi responsabilidad. Porque tendré que darle cuenta a Dios un día. Por eso vuelvo a decirte, cuando esta vida no fluye, cuando esta sangre de Cristo no está provocando la limpieza espiritual en la iglesia, Dios siempre echa la culpa de esto al pastor. El pastor es responsable ante Dios. Y si no predicamos la palabra para que la sangre pueda fluir y el Espíritu Santo pueda obrar, entonces la regeneración de la que hablamos nunca se llevará a cabo, porque el cuerpo está débil, está anémico debido a la falta de vida. Hermano querido, entendamos hoy que la sangre de Cristo es tremendamente importante. Esa preciosa sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Por eso entonces el sacerdote podía entrar una vez al año, pero no sin sangre. Es importante que entendamos entonces este mensaje en este día y Dios nos ayude para que podamos
ver lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta mañana, dando gracias por lo que usted nos ha enseñado hoy. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ha dado. Yo le ruego y le suplico, Señor, que usted pueda tratar con cada uno de sus hijos y de sus hijas, que puedan en esta hora, Señor, en la simpleza de su palabra, entender lo que usted nos ha enseñado. Mi Dios, gracias por esta palabra. Obra en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Haznos reaccionar, Señor. Si hemos pecado, oh Dios mío, ayúdanos para arrepentirnos de ese pecado, para que en la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Señor, gracias por esta palabra hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor.